título de este tema se llama Muere un rey para que viva un rey. Muere un rey para que viva un rey. Vamos a Primera de Reyes 1. Primera de Reyes 1, del 1 al 4. Aquí vamos a hablar de un rey muy popular entre nosotros. Es el rey David. Cuando el rey David era viejo y avanzado, en días le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita. Y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Pues este libro de Reyes es un libro, como todos los libros de las Escrituras, es un libro muy interesante, habla de muchos reyes, su nombre lo dice, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, que es David. En realidad este libro era uno solo antes, ahora lo tenemos en dos partes, fue separado, pero en realidad es uno solo, un solo tomo. Nada más que antes era más, hacían un solo rollo, ¿verdad? Y ya para fines prácticos a nosotros nos lo pusieron en dos partes. Reyes es una transición, toca la transición del rey David al rey Salomón, o sea, del padre al hijo, y muestra el trabajo de otros reyes también. Hay muchos reyes que este libro toca, ¿no? Nos vamos a enfocar en dos. Habla de profetas, habla de Elías, habla de Natán, de Jonás, de Isaías, habla de varios profetas en este libro. Menciona la división del pueblo en reinos, el reino del norte, el reino del sur, toca este punto, ¿verdad? Esta división lo menciona y en estos pueblos podemos ver cómo Dios lleva a su pueblo a la batalla, cómo responde sus oraciones, honra sus sacrificios y se preocupa por los pobres y por los oprimidos. El Señor siempre, ¿verdad?, viendo por los que necesitan, y se manifiesta aquí en este libro. El libro de Reyes muestra a Jehová como el único Señor del universo, el que creó todas las cosas, el aire que respiramos, lo que vemos, lo que sentimos, ¿verdad? Todo el Señor lo hizo, lo creó, lo diseñó. Entonces, así lo muestra este libro. Y todo esto debía acontecer, toda esta historia de reyes tenía que acontecer antes de que llegara el Rey de Reyes, Jesucristo. Antes de que llegara el más importante de los reyes, iban a desfilar varios reyes, ¿no? Algunos buenos, algunos no tan buenos, muy malos, pero todos ellos pasando en la historia de los reyes de Israel, de Judá. Entonces, en los versos del 1 al 4, checamos ahí, que leímos, encontramos al rey David en un ocaso de su vida. Ya él está cansado, ya está viejo el rey David. La Biblia dice que a partir de 70 años, pues ya se puede clasificar como viejo, ¿verdad? Aunque hay unos que no lo representan. Por ejemplo, mi abuelita, ¿no? Tiene 90 años y se ve como de 70, así, muy jovial. Entonces, pero hay unos que están muy trabajados, mucho ajetreo, ¿verdad?, en su vida. Quizás se han esforzado demasiado a lo largo de su trayectoria en este mundo. Entonces, aquí está David, es uno de ellos. Ha trabajado mucho, ha ido a guerras, ha estado por muchas partes del reino, ¿verdad?, haciendo labor como caudillo, como libertador, como rey. Imagínense gobernar un país, gobernar un lugar así, un imperio tan grande, debe ser algo muy desgastante, hermanos. Entonces el rey David ya estaba cansado, próximo a partir, tenía dificultad para mantenerse tibio, porque pues creo que de viejos todos vamos a tener ese problema, ¿no?, de que no nos va a calentar ni el sol. Entonces la calefacción va a fallar. Así que la costumbre era traer para la realeza a una mujer joven para que le sirviera todo el tiempo, le ayudara, le apoyara y le arropara y por la noche estuviera con él, ¿no? Pero especifican bien que no llegó a tener intimidad con ella, simplemente era alguien que estaba a su cuidado. Y pues sí, tenía que arroparlo, que abrazarlo, ¿no?, para que el Señor entrara en calor. Y pues allá en Jerusalén, recordemos que decía la Biblia que ascendían pues a Jerusalén, entonces es un lugar alto, 18 grados,
y en invierno hasta 6 grados, una temperatura baja, ¿no? Entonces sí era difícil para David soportar la noche, así que buscan y hallan en Sunem, una tribu de una población, ¿verdad?, asignada a la tribu de Isaacar. Encuentran a Abisag, una mujer hermosa, y la traen, ¿verdad?, para servidumbre del rey David. Entonces dice Josefo pues que es una práctica común que había en ese tiempo, ¿no?, de conseguir una doncella, una mujer que ayudara, ¿no?, a los reyes. Y ya estas mujeres les ayudaban porque no podían hacer mucho ya. Era muy difícil para ellos la situación. Entonces ahora bien, esta lucha, ¿verdad?, de David por su salud, vamos a ver que otros ya están haciendo planes. Cuando un rey importante como David, con un imperio tan grande, entonces siempre hay quien quiere aprovecharse de la circunstancia. Y empiezan a ver que David se siente cansado, que ya David está viejo, está enfermo, su salud ha menguado mucho y sale el oportunista, ¿verdad? Siempre hay alguien que quiere tomar el puesto. Entonces, en los versos 5 y 6, continuamos aquí en 1 Reyes 1, 5 y 6. Dice Adonías, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló. Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Ándale, pues él se puso este eslogan, ¿verdad? Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Hermoso espectáculo. Adonías dijo: yo voy a reinar, miren, lo voy a demostrar, así se reina, así con esta corte, ¿verdad?, que me va a acompañar. Y su padre nunca le había entristecido, dice el versículo 6, en todos sus días, con decirle: ¿por qué haces así? Entonces Adonías era un muchacho difícil, ¿no? Era muy voluntarioso, nunca le habían corregido. Era muy hermoso además de parecer, y había nacido después de Absalón. Imagínense, familiar de Absalón, ¿verdad? Entonces, hijo de David también. Adonías fue hijo de esta esposa que se llama Agit, una de las esposas de David. Pues acuérdense que tuvo varias esposas, ¿no? Abigail, Agit, y tuvo otras más, ¿no? Entonces, las escrituras no esconden este contexto, esta situación que ocurre en un tiempo político y social. Siempre que se hable de poder, habrá traiciones, habrá sediciones, habrá rebelión, y Adonías no pierde la oportunidad, se está rebelando. Él es el cabecilla de este movimiento, es el cuarto hijo de David y posiblemente sea el mayor después de Absalón. Entonces ya Absalón ya murió para ese entonces. Acuérdense lo que aconteció con él, y si no ahorita lo comentamos. Esto de ser un rey pues ocupa un puesto de poder muy importante, y a Adonías se le subió a la cabeza. Empieza a hacer planes a Adonías, dice: bueno, vamos a hacerle así, me junto a un grupo, ¿verdad? Y empezamos a hacer aquí la política, la campaña. Adonías se empieza a mover, dice: yo reinaré, se promueve él mismo, hace alarde, forma grupos. ¿Cuántas veces lo hemos oído, verdad, de nuestra sociedad? Que empiezan a hacer campaña, ¿verdad? Los políticos, los del trabajo, el sindicato, las asociaciones. Dice: vamos adelante, y la planilla, ¿verdad? Y de color y de así asado. Y se organizan para llevar a cabo este tipo de actos, ¿verdad? De atraer personas, multitudes. Entonces Absalón también hizo eso, ¿se acuerdan? Cuando se rebeló contra su padre David, Adonías hace lo mismo, se rebela, ¿no? Pero a Adonías se le olvidó la terrible consecuencia de Absalón, se le pasó ese detalle. Absalón pagó muy caro el precio, terminó muy mal, terminó en ruina. Entonces, vamos aquí a Lucas 14, 10 al 11. Lucas 14, 10 al 11. Exaltarse a sí mismo, amados, es muy peligroso. El Señor Jesús nos enseña de los problemas que hay cuando nos exaltamos. Y dice así, Lucas 14, del 10 al 11, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate, está bien, pero en el último lugar, dice el Señor, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa.
Y porque cualquiera que se enaltece, dice Jesús, será humillado. Enaltecerse es exaltarse a uno mismo, darse uno la importancia que el convidado no le ha dado en ese lugar. Entonces, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que a sí mismo se humilla y tiene una actitud humilde, sabe esperar, aguarda el momento, es paciente, no se envanece en las circunstancias, ese, dice el Señor, va a ser exaltado, va a ser enaltecido. Entonces, a veces puede pasarnos así, hermanos. Reconocen a otros, pero a ti no te reconocen lo que estás haciendo. Y tú dices, yo trabajo duro, soy constante. Recuerda que para Dios, amado, amada, nadie pasa desapercibido. El Señor siempre está viendo nuestras vidas, siempre está expectante de sus hijos. Entonces ni los hijos propios, ni los hijos del diablo, ni los valientes, ni los cobardes, ni el buen siervo fiel, ni tampoco el malo y negligente siervo va a pasar desapercibido delante del Señor. Considera entonces la vida de Moisés, la vida de Ruth, la vida de David y de sus discípulos, que eran personas no muy importantes. David fue rescatado ya del pastoreo de los hermanos más pequeños. Ahí falta uno, tráemelo, ese va a ser el rey. Sin querer hacerlo, sin siquiera pensarlo, David fue exaltado. Moisés de la misma manera fue sacado del anonimato. El Señor le dice, vente, vamos a hacer una obra tú y yo. Pero no se lo esperaba y no quería tampoco. Decía, es que yo no alcanzo, ¿verdad? El nivel que me pides, Dios. Yo te voy a dar las herramientas, los recursos, Moisés. No te achicopales. Entonces, Dios es soberano y es sabio. Él sabe promover a quien Él quiere promover. Dios va a levantar a quien Él quiere levantar, sin importar habilidades, sin importar las posibilidades que tenga. Dios lo va a levantar. Si hay algo en que sí podemos gloriarnos, es aquí, miren, en Jeremías 9, del 23 al 24. Ahí sí nos podemos gloriar, nos podemos alabar en esto. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alabes en esto. Aquí está, en esto sí. El que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto sí le agrada al Señor, que le conozcamos. Fuera de Dios, dice su palabra, no hay jactancia. No me alabe yo mismo, ni por sabio, ni por rico, no me puedo alabar yo, no me debo alabar yo. Sin embargo, en que conozco al Señor, en eso sí puedo alabarme, en eso sí puedo jactarme, que conozco a mi Dios, que sé quién es el Señor, el que me hizo a mí, el que hizo todas las cosas, el que me da sabiduría, el que me da la paciencia, el que trae la paz a mi vida. Si yo lo conozco, yo sí me puedo jactar de conocer al Dios vivo. Es algo que bendice mi vida. Pero podemos observar también que pocos entienden al Señor y debemos tener ese cuidado y esforzarnos en conocer a Dios. Este hombre, Adonías, es un hombre muy difícil. Su comportamiento es rebelde, es irrespetuoso, pero Adonías se formó años atrás. Él no fue así siempre, Adonías. Aquí dice en el versículo 6, vamos a verlo. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así, hijo? Además, este era muy hermoso de parecer y había nacido después de Absalón. Primero, nunca se le reprendió al muchacho. Hacía lo que quería, hacía travesuras, hacía diabluras, faltaba el respeto y nadie le decía nada aquí a Adonías. No entendía qué era lo bueno o lo malo, no había diferencia y quizás no se le leía ni siquiera la Torá, la palabra de Dios. ¿No? Él no sabía, no entendía, no le enseñaron. Segundo, dado que el muchacho era de buen parecer, su ego estaba por los cielos. ¿Conocen a alguien guapo o a alguien guapa? Bueno, pues hay un riesgo, ¿verdad? Con la gente bien parecida. Porque en la sociedad habrá personas que continuamente están halagando, que continuamente dicen, ah, qué bella o qué bello, ¿no? Qué hermoso. Y con eso encandilan a la persona.
y la persona se vuelve de alguna manera como un esclavo, ¿no? Porque es atraído por los halagos. Y entonces traen su atención y logran objetivos propios que tienen ellos, ¿no? Los que halagan, los que con lascivia, los que con lisonjerías lo hacen. Entonces, belleza sin disciplina, amados, va a terminar en ruina. Debemos tener cuidado de recibir halagos o de hacer halagos a alguien. Mucho cuidado con ello, porque podemos afectar y destruir la vida de esa persona. Al último, pudiéramos dejarlo en una condición hasta, no sé, se oye muy fuerte, quise decir de inútil, pero no es la palabra. Quizás como alguien que no aprende a ver oportunidades, a valerse por sí mismo, porque todo le hacen y todo le resuelven, porque es bien parecido. Mira el guapo ahí, Ángel, y mira el guapo ahí a José Luis, ¿no? O sea, hay que echarle la mano, es buena onda, es parecido, ¿no? O sea, es agradable, ¿no? Digo, no es para agraviar a nadie, no es un nombre nada más que se me ocurrió. Entonces, debemos tener cuidado que la belleza sin disciplina terminará en ruina. Y aquí David muestra ese lado flaco que tiene, ¿no? Problemas para ser papá. Sus hijos siempre con broncas, ¿no? Absalón con problemas afectando a su hija Tamar. Adonías igual, creció envanecido. Entonces, esta paternidad de David era muy complicada. En el verso del 7 al 10, aquí mismo en Primera de Reyes, está hablando de Adonías. Se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Aquí está buscando sus compinches, ¿no? Sus allegados, Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. O sea, no todos. Él agarró a algunos. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero aquí lo interesante, no convidó al profeta Natán. No lo invitó a la fiesta, no lo invitó a celebrar al convivio, no le habló. Y no es porque Natán estuviera muy interesado, simplemente no quiso invitarlo, tampoco a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Este Adonías estaba organizando algo ahí, estaba alborotando, ¿verdad? Estaba queriendo exaltarse él mismo. Y dice, yo seré rey. Miren cómo tengo este dominio, o sea, me puedo controlar grandes masas. Obsérvenme cómo hago este trabajo, esta labor de rey. Y está queriendo convencer al pueblo ahí, Adonías. Entonces arma su planilla. Es algo, una cuestión política, ¿verdad? Joab es un militante de David, pero aquí curiosamente, siendo un hombre de guerra y también Abiatar, siendo sacerdote, están inclinándose por Adonías, siendo que ellos eran antes de David, eran hombres de David, eran leales de David, trabajaban con David, pero aquí se están yendo por otro lado, se están yendo con Adonías. Entonces, les debemos tomar una actitud diferente, motivada por intereses personales. Hacen alianzas con este Adonías. Adonías está fraguando algo, se está rebelando, está queriendo tomar el trono. Y vemos también que conociendo a la gente de su padre, no los quiso invitar. No invitó a Sadoc, no invitó a Benaía, no invitó al profeta Natán. Benaía era varón de guerra, Natán era el profeta, Sadoc era un sacerdote, no los invitó. Tampoco a Salomón, su hermano. No, dice, ellos no. Entonces ahí deja entrever su ambición, su intención. Aquí menciona el versículo profeta Natán, lo destaca como no convidó al profeta Natán. El hecho de decir profeta Natán implica algo, implica que es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios este profeta Natán. Entonces, no está invitado, pero entendemos que ese es el bando bueno. El profeta de Dios es el que Dios reconoce, ¿no? El que Dios acepta, ese grupo con el que está ellos. Entonces,
Dios respalda a este grupo de Natán, de Salomón, de Benaía, de Sadoc. Dios está ahí con ellos. Entonces, para animar y convencer a sus prospectos, ¿verdad? Adonías echa a andar un viejo truco, ¿verdad? Y eso lo hemos visto, pues, en la sociedad. Cuando alguien quiere hacer campaña, pues dice, vénganse todos, los voy a invitar a un ceviche y vamos a hacer un asado y los invito a todos y vénganse. Entonces Adonías hace esto. Empieza a matar animales y los trae a todos. Vénganse, vamos a celebrar, mira que yo tengo este plan. Y ahí están haciendo, ¿verdad? Comiendo. Y adelantito aquí en el verso 11 al 14. Viendo Natán todo esto, se preocupa Natán. Dice, algo está pasando aquí. Tenemos que tomar acciones, pero Señor, guíame, ¿no? Natán, el hombre de Dios, el profeta, no va a actuar sin el Señor. Él siempre, y por eso lo dice aquí el profeta, ¿verdad? Versículo del 11 al 14. Entonces habló Natán a Betsabé. Ya percibió Natán el problema, ¿verdad? Adonías se está rebelando, se está sublevando, hay una sedición, vamos a hacer algo. Habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías? ¿O que se está proclamando rey, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora, Betsabé, y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? O sea, le dice, hay que hablar con David, tienes que hacerlo. Y dice el 14, y estando tú aún hablando con el rey, yo voy a entrar tras de ti y voy a reafirmar tus razones, dice el versículo. Entonces Natán está planeando aquí, está armando una respuesta, una acción, pero una acción de parte de Dios. Natán dice, vamos a hacer algo, Betsabé. Tu vida corre peligro, tu hijo corre peligro, y tal vez yo. Vamos a hablar con el rey. Entonces, no pierde el tiempo Natán, pone la alerta, le aconseja y le dice que tiene que recordarle este juramento que hizo, ¿verdad? David a Betsabé, que su hijo iba a ser rey. La pone sobre aviso. Entonces hay un plan que tienen que hacer y este plan es recordarle a David que él iba a levantar como rey a Salomón. Y vamos aquí a Primera de Crónicas 22, del 9 al 11, porque ese no era el plan de Dios, hermanos. No era el plan de Dios levantar a Adonías, era el plan de Dios levantar a Salomón. Y también estaba en el corazón de David levantar a su hijo Salomón. Y aquí en Primera de Crónicas 22, del 9 al 11, Crónicas está muy relacionado con reyes, es como tras bambalinas de reyes. Hay un nexo, hay una relación. Y aquí está hablando Dios. Está hablando a David, te nacerá un hijo el cual será varón de paz, porque yo le daré paz a todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová, y aquí está hablando ya David a su hijo, esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. ¿Dios lo tenía considerado? Sí. Dios lo dijo y Natán estaba entendido. Ya estaba anunciado que Salomón iba a integrarse al trono. Entonces no hay cosa más grave que pretender ocupar un lugar que Dios no nos ha dado, hermanos. Yo creo que todos hemos estado en esa posición de querer saltar una cerca, de querer saltar un puesto. Y si no te ha ocurrido, pues gloria a Dios, ¿no? Pero creo que todos, o la mayoría, lo hemos experimentado, que queremos ocupar ese lugar, es que ese lugar es mejor, es que ahí se paga más, es que ¿por qué él y por qué no yo? ¿Por qué ella y por qué no me consideran a mí?
Y queremos ponernos, ¿verdad? Cuando Dios no nos ha confirmado, cuando Dios no nos ha llamado. Y esto puede ocurrir y puede ser algo que en la carne traemos ahí, que está saltando, ¿verdad? La carne quiere posesionarse de lugares, quiere entronarse, la carne quiere ser reconocida, quiere ser alabada, quiere ser vista, quiere ser contemplada. ¡Ay, qué buena es esa persona! ¡Qué inteligente, qué hábil, qué siervo! Puede pasarnos algo así, que nuestro corazón se corrompa de tal manera que queramos ocupar lugares en los cuales Dios no nos ha llamado a ocupar. Ese riesgo tenemos contra lo que Dios quiere. Y Dios no va a respaldar ese llamado. Tiene que ser un llamado de Dios para que el Señor pueda respaldar, como este caso de Adonías. Y en el verso 15 al 21, entonces Betsabé entró a la cámara del rey. Aquí ya viene Betsabé, viene a hablar con el rey, y el rey era muy viejo. Y Abisag, la sunamita, le servía. ¿Se acuerdan de Abisag? Esta mujer joven que le servía. Y Betsabé se inclinó, hizo reverencia al rey y le dijo, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí Adonías reina. Literalmente no reina, pero él se está proclamando rey y nadie hace nada. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. En el 20, entre tanto, rey, señor mío, está hablando Betsabé, los ojos de todo Israel están puestos en ti, mi rey, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, o sea, cuando muera David, y yo, mi hijo Salomón, vamos a ser tenidos por culpables. O sea, van a querer asesinarnos, rey David. Considéranos. Entonces está el plan en proceso. Betsabé expone a David uno de los escenarios más crueles. Nos van a matar, rey. ¿Por qué? Porque no has puesto un rey que gobierne en tu lugar. Y Adonías se está levantando. Te pido tu ayuda, que intervengas en lo que tú dijiste y juraste que Salomón lo iba a hacer. Sálvanos, rey. Entonces ella le plantea esta situación porque era una práctica de los reyes, tiranos, cobardes, que cuando ascendían al reino, si había alguien que pudiera desplazarlos, mejor lo mataban, para que no hubiera descendientes, para que no hubiera una pizca de alguien que pudiera levantarse en su lugar, o alguien que quisiera quitarlo de ahí, con malas intenciones tal vez. Entonces acababan con toda posibilidad. Destruían, y en este caso sería Salomón y su madre. Entonces Betsabé y Salomón corrían peligro de muerte. Y siempre va a ser así, amados. Cuando el Señor está fraguando un plan, cuando el Señor ya tiene sus planes listos, cuando el Señor ha considerado algo, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber lucha, siempre va a haber un riesgo que correr. Siempre alguien va a interceder. Nosotros, quizás no lo has notado, pero siempre hay situaciones, circunstancias, problemas. La más fuerte que acabamos de pasar es la cuestión económica. El Señor nos ha exhortado, el Señor nos ha animado a que vengamos a dar con un corazón dispuesto, a que saquemos adelante las finanzas de la congre. Pero no es el único problema ni circunstancia. Hay otros tipos de problemas que se llevan a cabo, que ocurren y que a lo mejor no te das cuenta. Pero en una iglesia hay muchos problemas. Entonces siempre hay riesgos, siempre hay peligros. No sabemos hasta qué nivel esos peligros son. A veces el Señor los corta antes que lleguen a nuestras vidas. El Señor evita que lleguen a la pastora, que lleguen a los siervos, a ustedes. Quizá algún intento connato, alguna amenaza. Y no nos enteramos porque Dios lo detuvo de alguna manera. Quizá la persona por allá no pudo entrar, se descompuso el carro, falló la bomba, no lo sé.
Pero el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos. Y cuando haya un plan de Dios que está en proceso, va a haber oposición, hermanos. Nada más para llegar a la congregación, ¿cuántos problemas a veces no hay? Hay pleitos, hay tráfico, hay paros, hay lluvia, hay temblores y no llegas. Hay oposición. Y siempre va a ser así. Pero nosotros tenemos que alzar nuestros ojos y clamar que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor quite todo obstáculo para que podamos llegar y congregarnos con los hermanos y que podamos llegar a la silla de nuestra casa, al sofá, que podamos llegar al lugar donde tú y yo oramos al Padre. Porque va a haber oposición. Si no son los hijos, son los vecinos, si no es el compadre, la llamada, la preocupación, los frijoles, pero siempre hay algo que se opone a la obra de Dios. Y es peligroso, amados, no tener comunión con el Señor, porque tarde que temprano vamos a ceder a las cosas de la carne y entonces vamos a caer. Tenemos que cuidar entonces nuestra relación espiritual y estar entendidos que va a haber oposición todo el tiempo. Versículo 22 y 27. Betsabé está narrándole a David todo esto. Le está explicando, ¿sabes qué, rey? Va a ocurrir todo esto. Y dice el 22 al 27, mientras aún hablaba ella con el rey, estaba hablando Betsabé con el rey, y aquí vino el profeta Natán, qué coincidencia, ¿no? Tarán, llegó Natán, ¿no? Y, hey, Betsabé, perdón, rey, vengo a verte. Y ya lo anuncian, porque ahí pues no podías llegar así como Juan por tu casa, ¿no? Llegabas a la antesala del rey, te anunciaban. Ya llegó el profeta Natán. Sí, ahorita que pase. Y salía la persona que estaba y entraba Natán, ¿no? O la persona que viniera. Entonces dieron aviso al rey diciendo, aquí el profeta, el cual ya es un hombre viejo, ¿verdad? Ya a lo mejor ya se ha olvidado de todas sus labores de rey. ¿Quién sabe quién las está atendiendo? Y Natán dice, tenemos que animar al rey David a que reaccione el rey. Entonces tenemos que alentarlo. Ha pasado mucho tiempo en cama. Las ideas se estancaron, las cosas por un momento estuvieron normales, pero dada su condición de salud, que era ya grave, vienen los oportunistas y quieren tomar ventaja. Pero dice Natán, vamos a hacer que estas cenizas se aviven aquí en la vida de David. Anda cabizbajo David de salud, pero vamos a promover que él se levante. Y vienen con Natán, con estas situaciones que se están dando, para que el David luchador se avive ahí. ¿Se acuerdan que David andaba con mucha agilidad, con mucha habilidad, guerreando ahí con gigantes, con ejércitos numerosos? David luchando, ¿verdad? Y con el respaldo del Señor. Pero aquí lo vemos ya cansado. Entonces dice Natán, vamos a levantar a este rey. Tiene que tomar decisiones, tiene que salir de él. Hay que animar a David. Entonces en el verso 28 y 31 hay una respuesta de David. David reacciona y respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Y sí lo hizo, ¿verdad? Jehová redimió de toda angustia el alma de David. Siempre procuró de él conforme al corazón mío, dice el Señor. Que como yo he jurado por Jehová Dios, el 30, de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí. Y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Está jurando David, hoy se va a llevar a cabo que él ascienda. Entonces Betsabé se inclina al rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey, David para siempre. Y están animando al rey para que él siga adelante, ¿verdad? Para que él recobre la lucidez, el ánimo, para que se incorpore de su aposento. Y algo está sucediendo aquí. David comienza a analizar la situación. Ya vino Betsabé, a quien yo di mi palabra. Ha venido el profeta y también siervo de Dios comprobado. Allá afuera Adonías se está proclamando rey y yo no lo he consentido. Empieza a correr la ardilla, ¿verdad? David dice, algo está ocurriendo allá afuera, todo está en mi cancha.
Tengo que accionar, dice David, tengo que tomar una decisión. Y David reacciona y comienza a dar instrucciones. El rey ha vuelto y está otra vez en la batalla. Se levanta el rey, versos 32 y 37. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc y traer al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula. Porque la mula es un símbolo. Esta bestia es como el avión presidencial, como el coche del presidente, ¿no? Esta mula, el que lo montare tenía que ser rey forzosamente. Y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, amén, gloria a Dios, dice un hermano aquí. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga su trono mayor que el trono de mi señor el rey David. Este acto de montarlo en la mula es un símbolo. Así hacían antes, solamente el rey podía montarlo. Si no era rey, no podía montar esa mula. Significaba: está en funciones el rey y está en su cargo. Eso significaba. Entonces en el verso 38 y 40, y aquí viene, ¿verdad?, toda la maraña. 38 y 40, y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y peleteos. ¿Quiénes son estos? Son los del Estado Mayor, son los guaruras, los guardias del rey. Y montaron a Salomón en la mula de David y lo llevaron a Gijón, y tomaron el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo. Y ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y vemos aquí toda la corte del rey con un nuevo rey, Salomón, con su cuerpo de seguridad ya montado, ¿verdad? Le da presencia, va el hombre ahí con toda la corte. Le ungen con aceite, lo bendicen, lo confirman, y suena la trompeta para sellar ese nombramiento del rey Salomón, ahora ya levantado y ungido como rey. Y el pueblo lo acepta con gozo y está hecho un júbilo de todos. Se estremece la tierra y el lugar. ¿Y qué creen? Los que estaban haciendo fiesta estaban ahí cerca. Versículo 41, y oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo el sonido de la trompeta dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con este estruendo? Mientras él aún hablaba, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual le dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. No para él, pero eran buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo: Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón sopas. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también los cereteos y a los peleteos. O sea, lo mandó con toda la corte, lleva guardias, lleva al sacerdote, va el varón de guerra, los cuales ya lo montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón. Y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Adonías, y este es el alboroto que habéis oído. También Salomón, y esta es la cereza del pastel, se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, David, y haga mayor su trono de Salomón más que el tuyo. Y el rey no se molestó, hermanos. El rey David dijo: alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, porque mi hijo es rey. Porque dice aquí: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos.
todavía alcanzó a dar el nombramiento, a ver a su hijo Salomón. ¡Qué bendición! ¿Se imagina en este momento? Y allá Adonías ya todos comieron, ¿verdad? Ya están reposando ahí, ¿no? Toda la gente que jaló ahí a Adonías ya están planeando, ¿verdad? Mira, pues tú te vas a ocupar de la gente de las cuestiones oficiales, tú te vas a ocupar de las cuestiones del pueblo. Mira, ya están organizando, tú te encargas. Pero de pronto, mientras hacía planes Adonías, Dios está llevando a cabo su plan perfecto, lo está cumpliendo. No le podemos ganar a Dios, hermanos. Cuando Dios tiene un plan, lo lleva a cabo. Nada lo va a detener. Y aquí está cumpliendo el plan, de levantar a Salomón. Y aquellos celebrando son impresionados. A veces así le hacemos nosotros. Ya nos vimos en el proyecto, ¿verdad? Me van a dar el proyecto, ya tengo mi negocio, ya tengo mi carrera, ya estoy planeando la boda, el ministerio, ¿verdad? Ya me van a dar el nombramiento. Y todo esto no es malo, es algo bueno, pero la pregunta es, ¿está Dios involucrado en tus planes? ¿Lo incluiste? ¿O ni te acordaste del Señor? Involucremos a Dios en todas las cosas. Dice el proverbio, pongamos en manos del Señor todas las obras y tus proyectos se van a cumplir. Considera a Dios, es Proverbios 16:3. Seguimos en Primera de Reyes 1. Y ya estamos cerrando, además ya se está acabando el tiempo. Verso del 49 al 53. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías. Cuando oyeron eso dijeron, ¿qué óvole? ¿Y ahora? Y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue. Y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, más si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron al altar, del altar lo trajeron y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. ¿Se acuerdan cómo empezó esto? Adonías celebrando en gran pachanga, ¿verdad? Haciendo su campaña. Soy rey, yo soy rey. ¿Y cómo está terminando Adonías? ¿Por qué? Porque el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Y aquí es humillado este varón, Adonías. Y se tiene que inclinar delante de Dios. Lo que comenzó en una sedición, como una falta de respeto al rey, terminó en una obligada y publicada humillación. Tuvo que hacerlo en público también. Arrodillarse al rey y reconocerlo. Delante de la máxima autoridad del rey, tuvo misericordia con Adonías. No lo destruyó. Tuvo compasión de él. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa. Entonces, hermanos, a veces nosotros somos así como Adonías, porque no queremos ceder el trono a Dios. Nosotros queremos estar en el trono, queremos gobernarnos nosotros mismos. Pero dice el Señor, yo ya te compré por precio, tú me perteneces, yo gobierno tu vida. Permíteme gobernarte. Permíteme ser el Señor en tu vida. Reconóceme en tus caminos. Y luchamos con eso. No queremos ceder el trono. Estamos ante un rey poderoso, un rey salvador. Y sí nos gusta saber que viene el rescate de este rey, Jesucristo. Pero cuando escuchamos que es Señor, ya no nos gusta tanto. Porque implica que nos rija un gobierno. Entonces ya como que si el Salvador suena bien, si el Perdonador suena bien también, pero el Señor como que no me agrada mucho. Yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. No queremos cederle el trono a Dios. Y nos aferramos al trono, pero tenemos que cederle al que sabe reinar. Y el Señor sabe hacerlo muy bien. Tenemos que cederle nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer lo que hizo Adonías. Humillarnos
pedir misericordia y venir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, venir delante de Él y entregarle nuestras vidas. Miren, en Filipenses, rápido, Filipenses 2, del 9 al 11, son solo 3 versículos. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, amados, toda rodilla se tiene que doblar. Ese día va a llegar y solo tenemos 2 opciones. O lo hacemos ahora y recibimos su misericordia, su amor y su perdón, o lo vamos a hacer después y que también me voy a arrodillar. Pero entonces, en aquel día vendrá un juicio sobre nuestras vidas. Ya no habrá esa misericordia, porque cuando pudimos buscar al Señor, no lo hicimos. Y cuando llegue ese día, ya no habrá esa oportunidad, sino que voy a recibir un juicio final. Es lo que va a suceder. Entonces, es hoy el momento. El trono de nuestra vida no nos corresponde, le corresponde a Jesús. Entreguémosle a Él ese trono, que Él pueda sentarse en el trono. Él quiere reinar y tomar decisiones en nosotros, y lo quiere hacer para que podamos vivir una vida abundante, para que estemos bien, para su gloria, para dar testimonio, para vivir conforme a su voluntad y ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra habla de reyes, de hombres y mujeres que tú has utilizado, Señor, a lo largo de toda la historia de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. Siempre has trabajado en nuestras vidas de una manera muy peculiar, Señor. A veces nos queremos entronar en nuestras vidas y queremos decir: yo puedo, yo saldré adelante, yo hago mis planes, yo tengo el plan perfecto. Pero, Señor, cuando nos olvidamos de ti, viene la ruina, Dios. No te consideramos, no pensamos que tú tienes toda la sabiduría, tú puedes guiar nuestros caminos, Señor. Las decisiones mejores vienen cuando te consultamos a ti, mi Dios. Ayúdanos y permite que no haya necedad en nuestras vidas, Señor. Para que no seamos como ese Adonías, Dios, que exaltándose él mismo, enalteciéndose él mismo, Señor, quiso ser rey. Pues no queremos ser así, Señor. Te cedemos a ti el trono de nuestras vidas. Papá, encárgate de nosotros, gobiérnanos, Señor. Papá, tú eres el mejor rey que hemos conocido. No hay nadie que pueda gobernar como tú sobre nosotros. Eres un Dios de paz, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Jamás nos has abandonado, jamás nos desamparas. Permítenos ir, Señor, delante de tu trono de la gracia y que podamos cederte el trono de nuestra vida, Dios. Si tú nunca habías escuchado un mensaje así, si tú nunca habías conocido a este Dios que narra en las Escrituras, hoy te animo para que hagas una oración junto conmigo, para que hables con Dios y tú le digas: Señor, yo he caminado por este mundo y yo he sido el rey de mi propia vida. Yo he tomado decisiones, he llevado a cabo algunos proyectos, he hecho cosas, Señor, pero nunca te he considerado a ti. Y por tu gracia y por tu misericordia las cosas se han dado bien, Señor. Pero hoy tú me has hecho ver que tú eres un Dios que gobierna con amor, un Dios que tiene cuidado de nuestras vidas. Eres un rey que sabe atender a sus hijos, Señor. Eres un rey padre que sabe guardarnos, que sabe protegernos, que sabe guiarnos, que sabe cuidarnos, Señor. Y yo te pido, Dios, que vengas a mi vida. Yo te recibo como mi Señor
como mi Salvador, y sé que tú perdonas todas mis faltas, todas las cosas que yo he hecho, Señor, sin considerarte a ti en esta vida. Señor, te pido que me perdones si te he ofendido, si he faltado a tu palabra y yo no me di cuenta. Yo te pido perdón y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Dios, gobiérname, Señor, y llévame a lugares que nunca había conocido y a entender cosas que jamás había escuchado, Señor. Sé tú en mi vida, Señor. Sé tú el Señor y Rey por los siglos de los siglos. Amén.